Buenos días, licenciado. Mi nombre es José Luis Gallegos Quea, soy del paralelo 2 de 9. Y vamos a elaborar nuestra tabla de construcción de la tabla de distribución de frecuencia, que está constituido en nuestra tablita está intervalos de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Antes de elaborar nuestra tabla de construcción, tenemos que tener nuestra tabla de distribución de frecuencias, que se tienen los salarios mínimos mensuales en bolivianos con 50 obreros de una empresa constructora, que aquí lo tenemos. Luego de eso tenemos que encontrar nuestro rango, que la fórmula es rango igual al valor máximo menos el valor mínimo, que el valor máximo es 100 y el valor mínimo es 30. Luego de eso nos daría, nuestro rango sería de 70. Luego de eso tenemos que encontrar m, que como n es menor a 100, tendríamos que usar las reglas de Sturges, que las reglas de Sturges es m igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. Luego de eso reemplazamos datos, que sería m igual a 1 más 3,322 logaritmo de 50. Luego de eso reemplazamos datos y nos daría m igual a 6,64, pero eso lo redondeamos a 7. Luego de eso encontramos la amplitud, que es amplitud igual a rango sobre m. Luego reemplazamos datos. El rango es 70 y m es 7, que nos daría igual a 10. Luego de tener esos datos, hallamos los intervalos, que sería el intervalo, el límite inferior más el límite inferior, que es 30, y usamos la fórmula. El límite superior más la amplitud, que nos daría, reemplazamos datos, 30 más 10 nos daría 40. Luego para el límite superior 2 más la amplitud igual nos daría 40 más 10 nos daría 50, y así sucesivamente. Ya tenemos los intervalos de clase. Bueno, aquí ya tenemos ya los intervalos de clase. Ahora debemos hallar la marca de clase. Bueno, de eso la fórmula es marca de clase igual al límite inferior más límite superior sobre 2. Luego emplazamos datos para encontrar la marca de clase 1, que es igual límite 0 más límite inferior sobre 2. El límite 0 sería 30 más el límite inferior 40 sobre 2 nos daría 35. Luego para marca de clase 2, límite inferior 1 más límite inferior 2 sobre 2 nos daría 40 más 50 sobre 2 igual a 45. Y así sucesivamente tenemos los resultados. Bueno, ya tenemos aquí en la tabla, ya teniendo los resultados, lo pasamos a la tabla que ya tenemos de la marca de clase. Ahora para la frecuencia absoluta tenemos que realizar el conteo de las observaciones de 30 a 40, ¿cuántos hay? Y así de 40 a 50 igual, de 50 a 60 todo. Luego de tener todo todo el conteo de la frecuencia absoluta, nos tiene que dar un total de 50. Luego para tener la frecuencia relativa tenemos que usar la fórmula, que es frecuencias relativas igual a frecuencia absoluta sobre n. Luego reemplazamos datos, que es frecuencia relativa igual a frecuencia absoluta sobre n. La frecuencia absoluta es 4 y n 5 sobre 50, que igual nos da 0,8. Luego para tener la frecuencia relativa 2, igual de la misma manera, frecuencia absoluta 2
sobre n, que reemplazamos datos que frecuencia absoluta es 6 y n50 igual nos daría 0,12, y así sucesivamente tenemos los valores. Luego de tener los valores de frecuencia relativa, nos tiene que dar un total de 1. Ahora, para la frecuencia absoluta acumulada, la fórmula es... Luego, la fórmula es frecuencia absoluta acumulada más frecuencia absoluta, que es igual a 4. Luego, para frecuencia absoluta 2 es igual a frecuencia absoluta 1 más frecuencia absoluta 2. Reemplazamos datos que es 4 más 6, que nos daría 10. Y así sucesivamente. Luego de tener los valores, lo trasladamos a nuestra tablita de frecuencias absolutas acumuladas, que igual nos tiene que dar la frecuencia absoluta total que sacamos al inicio, y aquí al final igual la frecuencia absoluta acumulada igual nos tiene que dar 50. Y ahora para la frecuencia relativa acumulada la fórmula es casi igual, solo que aquí es frecuencia absoluta acumulada. Bueno, frecuencia relativa acumulada igual a frecuencia relativa igual a 0,8. Bueno, luego para el siguiente, para la frecuencia relativa acumulada 2 es igual a frecuencia relativa más frecuencia relativa 2 igual a... Reemplazamos datos que es 0,08 más 0,12, que nos da 0,20. Luego así sucesivamente tenemos los valores. Luego de tener todos los datos, lo colocamos en nuestra construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Luego de los datos en la frecuencia relativa acumulada, luego de todos los datos, al final del último valor nos tiene que dar 1, como igual que nos den las frecuencias relativas, que es igual 1. Bueno, esto es toda nuestra tabla ya construida de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Eso es todo, licenciado. Gracias.